no sé. Bien, hermanos, vamos a abordar lo que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Entender Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 11. El apóstol Pablo nos dejó unas enseñanzas maravillosas, pero a veces se lee el capítulo 2 y no se ve la magnitud de lo que el apóstol Pablo quiere decir. Y muchos lo entenderán perfectamente, correctamente. No vamos a ser nosotros los únicos que vamos a entender Romanos capítulo 2 y vamos a entender Romanos 11. En Romanos, en el capítulo 2, ¿qué vamos a elegir para leer? Y bueno, vamos a leer, y ustedes perdonen, hermano, vamos a leer el capítulo 2 entero, y después vamos a leer el capítulo 11 casi entero. Porque hay muchas cosas que tenemos que saber una vez que nosotros hemos abordado las 7 iglesias. El misterio que el apóstol Pablo está enseñando en estos 2 capítulos. Y yo les pido, hermanos, que no se olviden, que entiendan esto, porque esto tiene que ver con el legado que le ha dado Dios al apóstol Pablo como ministro de los gentiles. Los otros apóstoles, ministros de la circuncisión, pero hay un solo apóstol elegido de forma especial, Pablo, a quien Dios le ha dado revelaciones que no les ha dado a ninguno de los otros apóstoles. Y el apóstol Pablo escribió una serie de misterios, cosas que se entienden. ¿Y qué dijo Pedro? La sabiduría que le fue dado a nuestro amado hermano Pablo, las cuales en sus epístolas difíciles de entender, las cuales los inconstantes e indoctos las tuercen para perdición de sí mismos. Hermanos queridos, vamos a estudiar acá algo de los misterios. Hay mucho misterio en las palabras de Pablo. Y con la comparación de texto y mientras el Espíritu de Dios nos va revelando, podemos entender las profundidades de las cosas que dijo Pablo. Cosas sencillas, aparentemente sencillas, profundas y difíciles de entender. Bien, acá vamos a ver que el apóstol Pablo, ahora imaginariamente, veamos a la iglesia de la Odisea, porque yo no he terminado con la Odisea, pero es necesario que entremos a una dimensión distinta de por qué yo hablo de la profundidad de la iglesia de la Odisea, y con todos mis respetos, yo entro a una profundidad que yo la veo así, en las comparaciones de textos. Y otra también a la iglesia de la Odisea, muy sencillo, dedicado nada más que a los adventistas. Y entonces yo hice un dibujo que me vino a la imaginación, cómo hacer entender lo que yo me imagino y hacerlo de una forma didáctica. Entonces ustedes ven acá esta laminita. ¿Se alcanza a ver? ¿Qué hice yo? Acá hice un rectángulo. Puse arriba la Odisea desde el año 1844. Es la última iglesia, la 7ª. Pero yo hice bajo la Odisea 1844, hice un rectángulo. Ese rectángulo lo hice color azul. Y después puse líneas, que ustedes ven que llena ese rectángulo, porque no lo iba a pintar entero. Y pongo una línea naranja. La van entendiendo, ¿no? A ese rectángulo de color azul, llenado por esas líneas que las hago onduladas, pero hay una línea color naranja, como diciendo que
que esta es la iglesia de la Odisea desde el año 1844 hasta la lluvia tardía. Y entonces, ¿qué tenemos en la iglesia de la Odisea? La línea esta naranja, que sea símbolo o simbolizando a los verdaderos adventistas en medio de una iglesia de adventistas en todo el mundo. Y no por ser adventistas somos hijos de Dios. No hablemos de la doctrina si estamos hablando de los que la componen a la iglesia. Ya hemos leído lo que dice el hermano White en Eventos de los Últimos Días. Y cuando venga la lluvia tardía, se acuerdan ustedes, la mayoría de los adventistas serán echados fuera. Entonces, dentro de este rectángulo, yo hago una línea naranja como simbolizando a los pocos adventistas, así como en tiempo de Israel, cuando Elías estaba amargadísimo porque no había corrección para el pueblo de Israel, aún manifestándose Dios con la potencia de ese fuego que cayó y consumió las víctimas, la leña, las piedras, hasta la tierra. Y todo Israel gritó, Jehová es Dios. Y Elías pensaba ya que con eso Israel quedaba convertido. Millones de israelitas. Pero después cambiaron. El momento emotivo, de emoción. Cuando el Espíritu Santo no transforma nuestra forma de ser interna, una religión que tenga principios y no emociones, donde yo, ay Jesús, como te quiero, y hoy por una emoción me parece que estoy convertido, mañana me olvido y cualquier pecadillo me voltea espiritualmente. Entonces, cuando él estaba ya desilusionado porque ya quería morirse, y se fue al desierto para morirse, y le preguntó a Jehová, sabiendo, pero hablando, dialogando, ¿qué haces acá, Elías? Quiero morirme, porque ve que Israel no tenía remedio. No había esperanza para Elías. Y Dios dijo que tenía 7.000 almas, 7.000 hijitos en medio de esos millones de israelitas. Así también Dios tiene millones de adventistas, y entonces de forma simbólica yo hago una línea, va pasando los años del año 1844 y van pasando los años hasta que venga la lluvia tardía. Ese hilito naranja que simboliza los pocos hijos de Dios que Dios viene teniendo desde el año 1844 dentro de una masa de adventistas. Cuando viene la lluvia tardía, el Espíritu de Dios en la mayoría no entra, los deja de lado y queda, dice, raleada, en eventos de los últimos días, raleada la fila de adventistas. Y queda engrosada porque vienen muchos católicos, evangélicos, bueno, protestantes, paganos del África, del Asia y de la isla más remota, porque Dios tiene un firmamento de hijos de Dios, catalogado por Dios en otras iglesias y en los paganos. Pero dentro de los 14 millones de adventistas, casi ya hemos pasado los 7.500 millones de habitantes, se dice más o menos, habría que preguntar a Internet cuántos millones de habitantes somos, si queremos saber más con exactitud. Pero digamos que de 7.500 millones de habitantes, ¿qué somos nosotros? 14 millones de adventistas, y estamos ya en el año 2021 para que dentro de poco termine y entremos al 2022. 14 o 15 o 16 millones de adventistas, no están los libros. Ahora, ¿cuántas ovejas o cuántos hijos tendrá Dios de forma figurada, hijos que no han doblado su rodilla, ¿vale? Verdadero adventista? Bueno, el hermano White, pero no tan solo lo dice el hermano White, Jesús mismo lo dijo en la comparación de texto de la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pocos son los que entran por la puerta estrecha, pero no sucede tan solo en la iglesia adventista, sino en todas las iglesias cristianas, y no sucede en el mundo pagano, no quiere decir que todos van a ser hijos de Dios, no, Dios tiene seleccionado hijitos en medio del paganismo. Y entonces, ahora noten, yo hice otros rectángulos, ustedes ven otros rectángulos
negro parecido al de la iglesia adventista. Un hilito naranja de hijito de Dios mientras va transcurriendo los años. Hay lleno de hijos de Dios que se bautizan, que están en la iglesia. Pero Dios tiene un pueblito en todo, a través de los años, un pueblito que está preparado para la lluvia tardía. Y la mayoría, que no está en color naranja, van a ser echados fuera. Pero también entonces hago yo otro rectángulo, hermano, ¿lo ven? En color negro ya, nada más que para decir, bueno, esta es una iglesia bautista, esta es una iglesia pentecostal, esta es la asamblea cristiana misionera, o esta es la iglesia de los nazarenos, o esta es la iglesia de los metodistas, los mormones, los testigos de Jehová, y no iba a ser una lámina así de larga. Pero que sirvan esto como ejemplo de que Dios, fuera de los adventistas, tiene en muchas otras iglesias, puse también una línea naranja. Tiene pueblo de Dios, hijitos de Dios, conocidos por Dios, que no conocen la plenitud de la verdad. Tiene hijos de Dios en los bautistas, hijos de Dios en los testigos de Jehová, hijos de Dios en los mormones, hijos de Dios en los católicos. Hemos leído en eventos de los últimos días así. Y van pasando los años hasta que venga la lluvia tardía. Cuando venga la lluvia tardía, ¿qué ocurre? ¿Ven ustedes este rectángulo grande? ¿Lo ven este? Lleno de línea naranja. Dios agarra todo esto adventista con la línea naranja, que son los que van a predicar dentro de la iglesia de la Odisea, son los que terminan escuchando el mensaje de Dios a muchos que han muerto y se van a salvar, que Dios los escuchó con la fórmula del apóstol Pablo. ¿Cuál era la fórmula? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en fe, si es que Jesucristo mora en vosotros. Eso es que si ya no sois reprobados. Con esa fórmula de mi vida personal, si yo quiero ser fiel hijo de Dios, no me puedo engañar a mí mismo. Y hay de mí si yo me engaño y creo que Cristo está conmigo, cuando venga Cristo me dirá: apartado de mí, obradores de maldad. Así sea adventista, así sea testigo de Jehová, así sea mormón. Muchos cristianos, ven ustedes todos estos rectángulos, en la mayoría de las otras iglesias, igual que los adventistas, la mayoría son para Dios, no son hijos de Dios. Pero Dios tiene, así como tiene 7.000 almitas de forma simbólica, que no han doblado su rodilla a Baal, le dijo Elías, Dios también tiene de forma simbólica 7.000 adventistas que va pasando el tiempo, pero también tiene 7.000 almitas en medio de los bautistas, los pentecostales, ¿me entienden, hermano? Y con la lluvia tardía, el Señor los busca a todos para que se cumpla ¿qué? Entonces vamos a leer 3 versículos, es decir, 3 racimos de versículos. Primero, en el Evangelio según San Juan. En San Juan, en el capítulo 10, ya lo hemos leído, pero para apoyar esta forma de presentar en esta tarde las cosas que estoy diciendo. En el capítulo 10, versículo 16, Jesús dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tomo la lámina otra vez. A través de los siglos, Dios ha tenido la iglesia, supongamos que esta adventista sea la iglesia verdadera del tiempo de los apóstoles. Con el tiempo las iglesias se fueron degenerando en materia de doctrina, pero Dios siempre ha tenido hijitos de Dios. Eso es lo que vemos en todas las iglesias, donde Dios reprende a lo malo, alaba a algunos buenos, y a través de los siglos ha sucedido lo mismo. Y ahora en el presente, supongamos esta lámina, este gráfico que estoy haciendo yo, los adventistas, y están los testigos de Jehová, los mormones, y hay hijitos de Dios, lo dice Cristo. Tengo otras ovejas, la línea esta naranja o amarilla, no sé cómo se verá ahí,
tengo ovejas que no son de este redil, en este tiempo de la iglesia adventista, no son de este redil principal, la Odisea, no son de este redil. Aquellas, la ven aquí a todas, me conviene traer. ¿Cuándo va a traer? Con la lluvia tardía. Sigamos viendo. El mismo San Juan, en el capítulo 11, el versículo 47, cuando Jesús lo resucita a Lázaro, ustedes se acuerdan. Entonces, los pontífices, dice mi versión antigua, o sumo sacerdote, y los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos porque este hombre hace muchas señales? Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados a través de la historia. No hay un hijito de Dios que se escape, no hacía falta que sean de los cristianos apostólicos, y entonces nos demuestra el desarrollo de las 7 iglesias, que Dios tenía pueblo, en cada iglesia se terminó la iglesia apostólica del año 100 cuando muere Juan. Pero a partir de ese tiempo comienza la iglesia a sufrir una serie de pruebas, los embates en el cosmos de lo que hace el Espíritu de Dios y de lo que hace el diablo para salvar un alma. El tema es que Dios ha tenido hijos de Dios en los 2000 años, digamos, redondeando, de la dispensación de los gentiles. Entonces no tan solo era para los judíos, después el Evangelio vino para los gentiles, el pueblo que estaba derramado gentil, pero no tan solo gentil, también para el judío que crea en Cristo. O sea que los gentiles pasarían a ser pueblo de Dios, los gentiles escogidos. Y a través del tiempo, esos cristianos que dieron la vida por Cristo, que fueron torturados y muertos, dieron la vida por Cristo y son hijos de Dios, y que no adoraron a la bestia. Y muchos del mismo catolicismo, que Dios no les imputa como que han adorado a la bestia porque no entendieron las cosas. Y Dios tuvo siempre pueblo de Dios, y vemos a través del desarrollo de todas las iglesias, pueblo de Dios en los católicos y en los evangélicos, y más, por supuesto, en los evangélicos. Hasta que viene el adventismo, y cuando viene el adventismo, la forma figurada es el Israel, pero Dios tiene gentiles cristianos en otras iglesias. Nosotros somos israelitas, somos gentiles, pero al creer en Cristo, ¿qué nos acordamos? Que todo aquel que es bautizado en Cristo Jesús es hecho hijo de la promesa, hijo de Abraham, y verdadero judío en el espíritu, y circuncidados en el corazón, declarado con potencia de Dios, hijo de Dios, no de papá y mamá ya, según San Juan 1, no de carne, ni de voluntad de hombre, ni de nadie, sino por voluntad de Dios, declarado hijo de Dios. Y el que de Cristo, uno es en Cristo Jesús, ya no hay judío ni griego, griego quiere decir gentiles, no hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer, ni siervo ni libre, todos vosotros sois uno, hijos de Cristo, hijo de Dios, hijo de Abraham, heredero de la promesa. Entonces, hermanos, en Cristo, así seamos nosotros adventistas, y seamos fieles adventistas, ¿no? Y puede haber fieles testigos de Jehová, fieles evangélicos, que no han conocido la verdad.
pero Dios no les imputa pecado como no les imputó pecado a todos los seguidores de Wolf, de Wycliffe, o sea, los hugonotes, los calvinistas, los luteranos, y han creído en Cristo y han dado la vida por Cristo, y Dios no les señaló que la doctrina, que el sábado, ni que el sábado, cuántas otras cosas más que ellos no entendieron. Y entonces ahora vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 18. Llega un momento, capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis 18? Versículo 1 al 4. Por supuesto que esto después lo vamos a repasar en la medida que vayamos desarrollando el Apocalipsis, si Dios quiere y lo permite. En Apocalipsis 18, dice en el versículo 1, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, algo que no se ha visto nunca. Y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y si lo dice la Biblia, lo dice Apocalipsis, lo dice Cristo, así va a ser. De forma figurada, una gran potencia de un ángel que se manifiesta y alumbra a toda la tierra con su gloria. La tierra fue alumbrada de su gloria. Qué mensaje potente y definitorio y con un fin cortante. Clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es grande Babilonia y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Punto. Se terminó la sociedad del mundo, de toda gente mezclada, con sus ideologías, con su conducta, si son pecadores o cómo son de pecadores, a quién siguen, qué creen, qué no creen. Ya está. Viene el ángel y produce una separación. Caída es, se terminó. No hay más oportunidad para el planeta Tierra. Caída es Babilonia. Es hecha habitación de demonios. Un grupo de la sociedad queda ya para siempre endemoniada. Dios se retira con su gracia. Pero sigamos leyendo. Porque toda la gente, toda la humanidad, la mayoría, han bebido del vino del furor de su fornicación, es símbolo de las doctrinas y las enseñanzas de toda esa gente. Si es en el cristianismo, si es en el paganismo. Sobre todo en el cristianismo, que son los más responsables, porque conocen o tienen la Biblia en sus manos. Porque toda gente han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella, de forma figurada, así como Israel había fornicado con dioses ajenos, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, y Dios les dice, supongamos en el libro de Jeremías, también dice en el libro de Ezequiel, Dios se presenta como esposo, o lo dice en el libro de Oseas, como esposo, y la iglesia como la esposa adúltera o fornicaria. Bueno, toda la iglesia, todos los creyentes elegidos por Dios, hay hijos de Dios que han triunfado con los trabajos que el Espíritu Santo hace y hay otros que van a terminar siendo rechazados y bueno, basta, se acabó la gracia. Ustedes son del diablo para siempre. Y a los otros sigamos leyendo. Bueno, dice, hasta los reyes de la tierra han fornicado con esas doctrinas, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite, es decir, todo el deleite, todos los placeres económicos o por la economía que puedan haber practicado. Se terminó el mundo en ese aspecto. Y ahora viene la parte importante de la potencia que nos interesa a nosotros de ángel. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Pero ¿cómo dice? Esto es importante, hermanos. Salid de ella, pueblo mío. Tengo ovejas que no son de este redil. Pero ya debemos subestimar y menospreciar porque no eran cristianos apostólicos. Para el Señor eran pueblo mío. Pueblo mío lo de la iglesia de Éfeso. Pueblo mío lo de la iglesia de Mirna. Pueblo mío de la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis.
de Filadelfia, de la Odisea. En los 2000 años de historia, digamos así, del cristianismo. Pero esto Dios ha tenido pueblo y ha ido trabajando y han ido muriendo, pero llega un momento en que ya en la finalización de los siglos, en los que estén vivos, se manifiesta de forma figurada el ángel con tal potencia que es la lluvia tardía, con poder, viene con un dictamen, separar a la humanidad en dos. Y dice, caída es Babilonia, se terminó. Y a los otros, ¿cuál es la otra parte de la sociedad? Salir pueblo mío. ¿Qué diferencia hay en el pueblo mío? Fíjense que Dios no está condenando al pueblo. Hay una expresión cariñosa de Dios, le está llamando pueblo, y cuando el Señor le llama pueblo, es porque ya están trabajados y convertidos y ellos no saben. Y les toca ya pertenecer al pueblo que conoce la verdad. Cuando Dios los llama al cumplimiento de la ley del sábado, no se resisten. Es la parte que les faltaba y Dios forma un solo pueblo, ya no están desparramados. En la orden de Dios es basta, pueblo mío, basta. No quiero que estés en tal iglesia, no quiero que estés, yo te he soportado con amor, con misericordia, pueblo mío, te amo, hijito mío. Pero ahora salgan, viene ese ángel, la lluvia tardía, a sacarlo de esta iglesia, de la otra, y entonces todos los hijitos de Dios en naranja, que son poquitos, son juntados por la lluvia tardía, ¿me entiende por qué yo hago todas las líneas acá? Y todos estos pueblos, toda esta gente, perdón, de las diferentes confesiones e ideologías, conforman un solo pueblo, con una sola fe, convertido por la potencia del Espíritu de Dios, donde Dios le dice, salgan hijos de esa iglesia, para que no sean participantes, y ustedes tienen que dar cuenta, para que no sean participantes de sus pecados. 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que traspasa la ley comete pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Salgan, pueblo mío, basta ya de violar el sábado. Salir, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas, como consecuencia de la transgresión a la ley, pecado. 1 Juan 3:8. Y todo aquel que comete pecado, que es transgresión a la ley, es del diablo. Y por eso que está haciendo el ángel, separando al pueblo de Dios, basta, salgan de acá y vengan para acá. Salid, pueblo mío, querido, amado, de cualquier iglesia, de cualquier confesión, Dios los está mirando. Las líneas naranjas. Ahora salgan de acá. Y los voy a juntar y habrá un solo rebaño y un solo pastor, y junta a todos los hijos derramados, se acaba la gracia, caen las plagas, vienen las guerras, las explosiones nucleares y el mundo semidestruido. Y si aquellos días, dice el Señor, no fuesen cortados, ninguna carne sería salva. Por amor a los escogidos, aquellos días serán acortados. Y sea tipo de angustia tan grande cual nunca hubo, desde que existen los hombres ni será. Van entendiendo entonces, hermanos, esto, y ahora lo vamos a ver en el capítulo 2 y en el capítulo 11. A todo esto lo vamos a ver en el capítulo 2 y capítulo 11 de Romanos. Y vamos al capítulo 2, busquemos. Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, comienzan, noten ustedes de esta manera profunda de Pablo. Significativo. Si lo leemos así nomás no nos damos cuenta. En el capítulo 2 dice, en los versículos 1 en adelante,
No voy a decir por el momento a dónde nos detenemos, pero vamos leyendo el 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, hombre, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿De qué venía hablando? De pecados, depravados, según el capítulo 1. El capítulo 1, los últimos versículos, está hablando de una serie de pecados, de depravaciones. Por eso es que el apóstol Pablo no es que inicia, porque ustedes saben bien que los capítulos no existen en los originales. Nosotros arrancamos de acá, en la parte final del capítulo 1 estaba hablando de una serie de pecados. Pero vamos a ensayar, nada más que leyendo el versículo 29 y al 31 del capítulo 1. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Miren la cantidad de cosas. Yo estoy leyendo la versión 1909, las otras versiones con otras palabras, pero quiere decir lo mismo. Pero termina el capítulo 1, en el versículo 33, después de haber nombrado todas estas cosas, y qué más podía nombrar el apóstol Pablo, tanta variedad, ¿no?, de pecados, de forma pecaminosa de ser o de actuar. Y el 32 dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten, qué triste, a los que las hacen. O sea, Dios también condena a los que consienten los pecados de otros. Entonces ahí viene lo que diríamos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas, porque Dios los matará, ¿no? Los destruirá. Pero el versículo 3 dice, ¿piensas esto, oh hombre, que juzga a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? Versículo 4, y ahora me amo. O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Dios va tolerando toda esta cantidad enorme de pecados, y cuando el apóstol Pablo está hablando de estos pecados, ¿de quién estaba hablando? De los cristianos primitivos decayentes, de tiempo de los apóstoles. Yo sé que después de mi partida, cuando él muera, según Éxodo 20, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas e introducirán doctrinas de herejías de perdición. Fue un dominio del diablo en la iglesia de Éfeso. Pero así resulta que eso sirve para todas las iglesias, porque en todas las iglesias existe este tipo de maldad. Y en la iglesia adventista actual también. Y no podemos nosotros decir, no, pero yo soy el santo. Y tú que juzgas, a lo mejor haces tú alguna de ese listado. Hay un listado, hermanos. Podemos tener un defecto que no abandonamos de todo ese listado. El que ofende un solo punto de la ley es hecho culpable de todo lo demás. Si hay algo de que yo no me arrepiento, suficiente para que me pierda. Pongamos todos nuestros pecados sobre la mesa y que no haya ninguno guardado en nuestro bolsillo espiritual. Bien. Ahora sigamos, porque ya vamos a entrar a las profundidades de lo que dice Pablo. Tanta maldad, no nos olvidemos. Y eso lo puede, o lo hacían, o lo podían hacer. Lo pueden hacer los adventistas, lo pueden hacer los evangélicos, lo pueden hacer los católicos, lo pueden hacer los paganos.
Y en aquel tiempo lo podían hacer los cristianos primitivos, y con el tiempo los evangélicos de aquel entonces, los católicos de aquel entonces, 2000 años de cristianismo y de paganismo. Entonces viene Dios y dice que la misericordia va aguantando a todos estos pecadores y le da un tiempo de gracia, X. Pero el apóstol Pablo está dando una terrible reprimenda. Versículo 5. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál de todos los pecadillos que hemos leído en el listado estamos cometiendo? ¿Un hito? ¿O dos? ¿Qué variedad? Bueno, uno, suficiente. Estamos perdidos o abandonamos. Dios nos da un tiempo de gracia, de misericordia, porque no nos arrepintamos. Pero si por la dureza nuestro corazón no arrepentido, no nos arrepentimos, entonces Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus obras en el momento en que Dios señala y baja el martillo en su juicio hacia un alma. Pero el versículo 7 dice: a los que perseverando en mi hacer buscan gloria y honra e inmortalidad de la vida eterna. Perseverando, y otra vez, ustedes van a notar, ¿no? Siempre habla la Biblia de obrar, de obedecer, de hacer, obedecer y obrar. Obrar el bien, obrar la ley. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad de la vida eterna. Pero los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira por parte de Dios. Tribulación y angustia. Viene tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Y ahora, hermanos, 2000 años. Ahora viene redondeando, ¿no? 2000 años. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. El judío primeramente y también el griego. El griego eran los gentiles. O sea, todo lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es para los judíos y para los gentiles de todos los siglos hasta el fin del mundo. No hace acepción de persona el Señor. Versículo 10. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obre el bien. Otra vez, al judío primeramente y también a los gentiles, quiere decir, o a los paganos. Pero los paganos comenzaron a convertirse con el Evangelio. Pablo comenzó a convertir. Muere Pablo y después viene el cristianismo, los diferentes dirigentes cristianos comienzan a convertir a los gentiles, y unos se convierten de una manera, otros se convierten de otra, uno con una doctrina, otra con otra, y ahí ya Dios está viendo las diferentes confesiones que se van formando, las diferentes confesiones que se van formando, y dentro de cada confesión Dios tenía hijitos, bueno y malo, al que obra el bien y al que obra el mal, al que se arrepiente, al que no se arrepiente, pero siempre tenía pueblito a través de todos los siglos, en todas las confesiones y creencias, vida y por haber. Con un trabajo excelso, anoten lo que Pablo entra a hablar. Entonces ya estamos viendo nosotros que el judío primeramente, porque el Evangelio le fue dado primeramente a los judíos. Llegado el año terminado los 2300 años, después que Cristo muere, 3 años y medio de gracia para los judíos. En el año 34 se cumplen las 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel, y en el año 34, pasado el año 34, es llamado Pablo para ser el apóstol, el ministro, el Moisés II para los gentiles, con semejante ciencia y luz. Y ahora ustedes van viendo cómo abarca al judío primeramente, que fue llamado, y después para todos los gentiles. Para los que obran el mal, judíos y todos los gentiles, y obran el bien, judíos y todos los gentiles. Y el apóstol Pablo se mete en el terreno de los gentiles de los 2000 años de historia de la humanidad. Y está en toda la iglesia. En los 2000 años de historia de la humanidad gentil, ahí están las 7 iglesias.
la última, la adventista, que ya termina siendo conformada de esta manera. La iglesia adventista, que tiene la doctrina y todos los hijitos de Dios cristianos sin conocer la profundidad de la doctrina. Pero tiene pueblo, y nadie puede decir, no, no son pueblos, pueblo. Pero llega un momento que le dice, salgan pueblo mío de acá. No están más en las otras iglesias. Vengan acá, formamos un solo pueblo, un solo rebaño, con la lluvia tardía y Dios nos echa los sellados. Se acaba el tiempo de gracia y al poco tiempo el fin. Sigamos leyendo. Mientras tanto está el desarrollo del judío primeramente, la iglesia apostólica judía, cristiana. Después entran los cristianos con la predicación de Pablo, de los cristianos que se fueron convirtiendo. Y entonces noten lo que dice acá. Leo el versículo 10 otra vez. Más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien. Al judío primeramente, entonces vamos ubicándolo al pueblo judío llamado por la lluvia de Pentecostés y después entran los gentiles, y también al griego. Pero cuando está hablando de los gentiles ya estamos hablando de 2000 años de historia de gentiles. Y el evangelio que escribe Pablo tiene tal profundidad que le iba a dar enseñanza profunda a través de los 2000 años a los gentiles. Dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción, no hay para Dios ni judío ni griego, solo que el mundo se dividió así y los planes de Dios de esa manera. Con Cristo viene el llamado a los gentiles, pero no hay acepción de personas. Si obras el mal, sea judío o no, eres destruido. Si obras el bien, eres salvo. Sea judío o sea gentil. Y ahora noten la profundidad de Pablo. Versículo 12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. ¿Lo han entendido, hermano, a este versículo? Yo pienso que sí. Porque todos los que no conocían, quiere decir la ley, todos los gentiles que no han conocido los 10 mandamientos, porque todo lo que sin conocer, quiere decir la ley de Dios, pecaron, sin el conocimiento de la ley también perecerán. Porque Dios, por el hecho de que no hayan conocido el mandamiento que dice no adulterarás o no matarás, se han matado, se han robado, etcétera, etcétera, han transgredido la ley, serán destruidos. No conocieron la ley, la desobedecieron, se depravaron en el listado que está poniendo el apóstol Pablo y serán destruidos. Sean judíos o sean gentiles. Y ahora van a notar los judíos y los gentiles. Porque todos los que sin ley pecaron, los gentiles, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley, o sea, conociendo la ley, y los judíos ahora, y todos los que en la ley pecaron por la ley serán juzgados. Has matado, has robado, has adulterado, has deshonrado a tu padre y a tu madre, por la ley serán juzgados. Y los que no la conocieron, Dios lo destruye directamente porque la violaron a la ley, conociendo o no conociendo. Ahora sigamos metiéndonos en las profundidades de Pablo. Y en el versículo 14, esto es extraordinario, hermanos. Y si lo han entendido, hermanos, los felicito y me alegro. Versículo 14. Porque los gentiles, habla ya directamente, ya no habla de los judíos. Porque los gentiles que no tienen ley, que no conocen los 10 mandamientos, los gentiles que no tienen ley, naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. 15. Mostrando la obra de la ley, hermano, acá no una palabra rara, no, otra vez obra de la ley moral, hacer la ley moral, obedecer la ley moral, que no tiene nada que ver con las obras de las leyes rituales abolidas. La ley de Dios moral no ha sido abolida, porque si ha sido abolida no hay pecado. Si no hay pecado, ¿para qué vino Cristo? Y si vino Cristo y anuló la ley moral, bueno, pequemos nomás, total, Cristo obedeció. Violemos la ley. No es así. Volvamos. Porque los gentiles que no tienen ley, no la conocen a la ley, ellos naturalmente hacen
las cosas de la ley. Los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose, y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Notar ese trabajo. ¿Quién creen ustedes que hace ese trabajo en los gentiles, en 2000 años de historia de la dispensación de los gentiles? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra, no conocen los 10 mandamientos. Entonces también hay evangelistas que no conocen el sábado, es decir, no lo entienden. Y muchos han muerto, dan su vida por Cristo sin entender que había que guardar el sábado. Y dieron la vida por Cristo y resucitarán. Entonces Dios se cuida de lo que lo haga inmoral al hombre. El no guardar el sábado no lo hace inmorales. Y Dios en su misericordia no lo juzgará por no haber guardado el sábado. Y es como una forma de haber escondido a través de los siglos el conocimiento del sábado para no condenarlos. Entonces, ellos conocen la ley en lo que tenga que ser moral. La obra de la ley que hacen ellos es gente buena en los evangélicos de todas las confesiones y también en medio del mundo pagano, gentil, porque acá no está hablando de cristianos, los gentiles que no conocen la ley, son trabajados por el Espíritu Santo y ahora noten, trabajados de tal forma, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, sin que hayan conocido, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose, y también excusándose sus pensamientos unos con otros, y miren el 16, en el día en que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mí, qué hermoso, mi evangelio por Jesucristo, esa era la enseñanza que recibió Pablo. Los otros no. Los otros tuvieron otro conocimiento. Pero Pablo escribió algo profundo para los gentiles de todos los siglos. El Espíritu de Dios está trabajando y de ahí que nosotros hemos leído lo que dice Bento de los últimos días. Que Dios tiene un firmamento de hijos en el África, en el Asia, en las islas remotas, lugares paganos. Y tiene también, dice, pueblo de Dios entre los católicos y protestantes. Será el momento en que con la lluvia tardía, mientras estemos vivos, el Espíritu de Dios junta a todos estos hilitos color naranja de forma figurada a los hijos de Dios y los junta. Salid, pueblo mío, de la Babilonia, basta. Para que no seáis participantes de su pecado, transgresión a la ley, y el que peca es del diablo. Basta de que estén en el lugar del diablo, salgan de la Babilonia. Y los que se quedan en la Babilonia quedan endemoniados. Y los que salen de la Babilonia, pueblo mío, pueblito mío, pueblito amado, pueblo amado, salgan, salgan, para que conformen. Tengo ovejas que no son de este redil, yo las voy a traer. ¿Cuándo las van a traer? Ese versículo tiene varias aplicaciones, ¿no? Yo estoy explicando una de ellas. Con la lluvia tardía los junta. Y viene Cristo y acá está el pueblo de Dios esperando. No son solo los adventistas. Muchas, como dice el hermano Guay, la fila de los adventistas quedarán raleadas y serán engrosadas por mucha gente que vendrá de afuera. Pero yo voy a terminar acá nomás, cuando estará hablando de los gentiles, el día en que Jesús va a juzgar lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. El Señor sabe de los gentiles paganos, quienes han oído la voz del Espíritu Santo, la obra de la ley escrita en sus corazones, acusándose y excusándose unos pensamientos con otros, y al último termina obedeciendo y aceptado por Dios. Y el otro aceptado por Dios, y el otro no aceptado por Dios. No triunfó el Espíritu de Dios. Cuando venga el juicio final, está hablando de cómo Dios juzga a los gentiles, que no han conocido la ley, el trabajo que ha hecho el Espíritu Santo en ellos, los que han escuchado y los que no han escuchado. Pero llega un momento que los siglos que Dios ha trabajado en muchos gentiles, que Dios tiene hijos de Dios, y que, como dice el hermano Guay, se le enseñará lo que acá no aprendieron, pero ya en los últimos tiempos que estamos viendo, ya séptima iglesia, llega el momento en que el Señor junta a su pueblo desparramado.
forma un solo pueblo para que lo espere a Cristo venir en gloria y majestad. Pero mientras tanto, si muere, o cuando venga Cristo, juzgará al Señor lo encubierto de los hombres. ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? El Señor lo sabe. Conforme a mi evangelio. Este es mi evangelio. Esto lo enseño yo y nadie más. Quiere decir, ¿no? Pablo. Una revelación muy privada. Y lo dice varias veces. Y muchas cosas interesantes del gran apóstol Pablo. Pero solamente voy a introducir el versículo para terminar, porque tenemos mucho más que hablar. Entonces el apóstol deja de hablar de los gentiles y se enoja, y dice en el versículo 17, y esto va primero para los judíos, entran los gentiles, y esto va para los adventistas también, porque somos israelitas en espíritu y verdaderos israelitas, conocedores de la ley. No estamos dentro de los gentiles. Y que dice en el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Vamos para el verdadero judío en el antiguo Israel y vamos para los adventistas. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en la ley de Dios. Los 10 mandamientos, el sábado, los 10 mandamientos. Y Pablo se enoja y dice, versículo 18, y sabes su voluntad, y aprueba lo mejor instruido por la ley. Versículo 19, y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y esto, hermano querido, el apóstol Pablo, el misterio, que si bien hablaba de los judíos, también está hablando de los adventistas, que está conformada acá en esta figura, los adventistas que tienen que dar la luz. Pero no son todos los adventistas, la mayoría no sirven. Quiera Dios que sirvamos nosotros, que estamos hablando, la mayoría no sirven, y yo siempre me pongo yo en primer lugar. Pero sigamos viendo ya para terminar. Y entonces, estás reposado en la ley, versículo 17, y te glorías en Dios, 18, y sabes su voluntad y aprueba lo mejor, instruido por la ley. 19, y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. 20, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tiene la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Y vamos a dejar, y tú, versículo 21, pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. 23, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito, y vamos a dejar acá nomás, hermano. Y vamos a ver cómo sigue hablando de los judíos y de los adventistas. Judío verdadero ahora, según las palabras de Pablo, por ser convertidos a Cristo y tenemos el conocimiento de la ley. Y está hablando de que somos pecadores y pecados graves, adulteras. Entonces estás viendo acá un cristianismo de fracasados, transgresores de la ley. Por eso se le llama a los adventistas la Odisea, el estilo. Acá está hablando de los tibios. Tú que enseñas a otro, estás adulterando, estás fornicando. ¿Y cómo se puede adulterar? El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y Jesús me dice, aunque no lo escuchemos, eres tibio. Si soy libre fornicando, o casado, o viendo pornografía, o en el pecado de la masturbación, que son los pecados que ustedes han visto que en tiempo de Pablo, esos pecados han destruido a los cristianos, aún teniendo la potencia del Espíritu de Pentecostés, con una diferencia que ahora el Señor no le va a dar la lluvia tardía a aquel que después de recibir la lluvia tardía quiera seguir haciendo lo mismo como hacían los cristianos primitivos, que tenían ramera, que fornicaban o que adulteraban, y que Pablo acá se enoja. Y se está enojando, ¿no? Usted cómo comienza, en lo que diríamos un listado de pecados, comienza con los judíos
desobedientes de esas cosas y los gentiles desobedientes de esas cosas, pero enojados con los judíos de aquella época. Pero después está hablando que después que hace el Espíritu Santo un trabajo sobre todos los gentiles, después se va a los judíos a retarlo, pero siempre cuando habla de los judíos de forma paralela, en ese misterio de Dios, hablando de los adventistas también, que nos jactamos en la ley, en el conocimiento que enseñamos de acá, que doctrina de acá, doctrina de allá, pero la mayoría son falsos, hipócritas y perdidos. Y Dios tiene de forma figurada 7.000 adventistas que no han doblado sus rodillas mal. Sobre esos 7 caerá el Espíritu, y después esos adventistas con potencia predicarán a todos los cristianos que están en las otras iglesias, o a los hijos de Dios si son gentiles, y Dios los junta, se acaba el tiempo de gracia, vienen las plagas y viene a poco tiempo el fin. Así que, hermanos, vamos a seguir viendo las profundidades del Romano capítulo 2 y después vamos a ir al capítulo 11, que tiene muchísimas enseñanzas que para muchos adventistas son totalmente desconocidas. Así que, si Dios quiere, para terminar con la Odisea, falta, no sé si el sábado que viene y el otro sábado también. Muchas gracias por la atención. Que Dios lo bendiga y les conserve la vida y la salud y podamos estar juntos en la próxima charla.